Buenos días, mis queridos seguidores. Aquí estoy de nuevo de vuelta, aunque sí pasaron varios meses, pero bueno, aquí les dejo esta deliciosa receta con muslos de pollo y berenjena. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para la receta de hoy. Primeramente, pero vamos a hacerle algunos cortes a los muslos. Un corte delante y uno detrás. Si prefieren usar otra parte del pollo, pues ya esa es su decisión. Yo prefiero usar los muslos. Esta receta es para 5 personas. Pero si quieren hacer para 4, para 8, para 10, bueno, duplican o quitan. Esa ya es su decisión. Después que le hagamos los cortes a los muslos, sea delante que detrás, vamos a comenzar a sazonar. Pero tienen que usar un envase de su preferencia. Después que ya hicimos todos los cortes, lo agregamos en un envase de su preferencia, de esta manera, de la manera que prefieran, depende de la parte del pollo que vayan a utilizar, y vamos a comenzar a sazonar. Primeramente van a utilizar el jugo de un limón pequeño. Luego van a utilizar 4 dientes de ajos grandes triturados, bien triturados. Van a utilizar sal molida, una cucharadita pequeña de sal molida. Van a utilizar el azafrán dominicano. Si no tienen azafrán, pueden usar la paprika, una cucharadita aproximadamente. Y la pimienta negra, una pizca de pimienta negra. Ya que agregaron todos los ingredientes a los muslos, entonces vamos a masajear bien, al menos 2 minutos, para luego dejarlos reposando por 5 minutos para que agarre bien el sazón. No te vayas, quédate hasta el final para que veas qué deliciosa receta puedes hacer en casa para ti, para tu familia o tus amistades. Es de verdad muy delicioso este pollo, muy tierno y muy delicioso. Después que hacen este proceso aquí, como le dije anteriormente, lo dejan reposando para comenzar a cortar nuestros otros ingredientes que vamos a utilizar, que son las berenjenas, como vieron anteriormente, el apio, la cebolla y ají. Pueden usar ají verde o pimentón rojo, como prefieran. A la berenjena no le vamos a retirar la cáscara, la vamos a dejar, solo vamos a cortar la parte anterior y posterior. Y luego la vamos a cortar en rebanadas, para luego a su vez vamos a cortarlas en cubitos bien pequeñitos. Retiran la parte que no van a utilizar, van a botar, como dice el dominicano, botan todo. Bueno, le hacemos cortes y la vamos a cortar en cubitos bien pequeñitos para luego apartar en un envase de su preferencia, para seguir cortando nuestros demás ingredientes, que son la cebolla, el ají y el apio. No deben utilizar más nada porque ya el pollo es bastante delicioso así ya como lo sazonaron al principio. Ya que está todo cortado en cubitos, vamos a agarrar, a coger, a tomar el apio, le vamos a hacer un corte en el medio y lo vamos a cortar en trocitos pequeños. Luego vamos a tomar la cebolla, la vamos a cortar en 2 pedazos, vamos a hacer rebanadas y luego en trocitos bien pequeñitos. No te vayas, quédate hasta el final para que veas qué delicioso queda todo. Vamos a retirar la parte anterior y posterior del ají o del pimentón rojo si prefieren. Van a cortarlo en 2 y le van a retirar todas las semillas. Algunas personas la cortan ya así, normal, la dejan, no la retiran. Pero a quien le guste retirarla, puede retirar.
Vamos a hacer siempre tiritas y luego cubitos. Al que le guste cocinar en poco tiempo, bueno, pues mi canal es perfecto para eso, para no perder tiempo y comer delicioso. Ya que está todo hecho, van a tomar ahora los muslos de pollo que sazonaron, lo van a pasar por harina blanca, todo uso, lo empapan bien, lo ponen en un envase de su preferencia, perdón, un plato o hondo, como prefieran, llano o hondo, como dice el dominicano. Después que hacen todo esto, dejan reposar los muslos 2 minutos y toman un envase de su preferencia, una sartén, una olla, lo que prefieran. En mi país, en Dominicana, se cocina en olla, pero es preferible una sartén más plana, que le dé más vapor, que lo cocine más rápidamente, pero que no lo deje crudo. Hecho este proceso aquí, con el último que nos queda, toma una sartén de su preferencia, depende de la cantidad del pollo, como le dije anteriormente, vayan a cocinar. Toman la sartén de su preferencia, del tamaño que prefieran, la ponen a fuego un poquito alto y van a agregar una cucharada entera abundante de mantequilla vegetal. Si no quieren la mantequilla vegetal, pues pueden agregar aceite de maíz o aceite de oliva. Esperamos que derrita. Después que esté ya toda derretida, comenzaremos a cocinar. Aquí está derretida. Vamos a ir agregando nuestros muslos uno a uno, naturalmente, a fuego un poquito alto. Recuerden, dejamos sofriendo al menos 2 minutos antes de voltear. Pasados los 2 minutos vamos a voltear. Ahora bajamos un poquito el fuego, fuego medio, y tapamos. Tapamos por 5 minutos a fuego medio. Pasados los 5 minutos, destapamos. Vamos nuevamente a voltear, aunque se pierde un poquito de su sangre el muslo porque es bastante grande. No importa, la retiran, la botan o la dejan como prefieran. Hecho este proceso aquí, siempre a fuego medio, le van a ir agregando los demás ingredientes, que son la berenjena, que luego se irá disolviendo poco a la vez, poco a poco, hasta desaparecer por completo. Después que agregan la berenjena, van a agregar los demás ingredientes, que son el apio, la cebolla y el ají. Recuerden que donde sazonamos el pollo quedó un poquito de juguito con ajo. Ese mismo juguito no lo botamos, se lo vamos a agregar aquí a nuestras verduras por encima, para que esta también agarren un poquito de sabor y de más gusto. Aquí está nuestro juguito que quedó. Lo esparcimos un poco en toda la sartén. Aquí está.
Luego vamos a tapar por 10 minutos a fuego bajo. Pasados los 10 minutos, que ven que está cociendo bastante, vieron la berenjena que ya se están disolviendo por completo, van a voltear nuevamente sus muslos para que se cosan bien por todos los lados y para que nuestras verduras sigan agarrando gusto. Luego que hacen este proceso aquí, nuevamente vamos a tapar. Debemos siempre tapar para que con el vapor se cocine bien el pollo. Tapamos por 10 minutos más, siempre a fuego bien bajito. Pasados los 10 minutos, ven que ya está casi listo. Destapamos, volvemos a voltear nuestros muslos para darle los últimos 2 minutos de coctura, siempre a fuego bajo, pero esta vez destapado. Ven que está bien cocido ya porque se está despegando la carne del hueso y ya, mi gente, esto es todo por hoy. Espero te haya gustado nuestro video de hoy. No olvides suscribirte, darle like, darle a la campanita y dejarme tus hermosos comentarios. Que papá Dios me los bendiga a todos. Bye bye.